Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso capítulo de Hechos de los Apóstoles, este libro. En el capítulo 16 que se nos presenta aquí sobre toda esta odisea, estos viajes, cómo el Espíritu Santo es el que dirige también, ciertamente, la historia. Nosotros estamos mirando sobre esta inesperada también libertad de Pablo y Silas que sucede. Y bueno, es sorprendente, ¿verdad?, el comportamiento de las autoridades de la ciudad. Porque ¿qué les motivó a ofrecer inesperadamente, porque cae del cielo, inesperadamente la libertad a los dos encarcelados? ¿Quién les llamó? Ellos no tuvieron más actuación, pero sin embargo en un momento aparece de una manera inesperada. Habían tenido noticia de lo sucedido durante la noche. ¿Será que ellos supieron lo que había sucedido? ¿Será que alguien les comentó a estos magistrados, a estas autoridades? O para el terremoto famoso, que se les sueltan las cadenas, que se abren todas las mazmorras. ¿Será que le comunicaron? Porque después incluso pues sabemos esa historia, que el mismo carcelero que se quiere suicidar, Pablo y Silas dicen, no, aquí estamos, nadie se escapó, y así. Ante esa pregunta, se dan cuenta que es una pregunta esencial y fundamental, porque entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano?, dice el carcelero. Es una pregunta muy retórica que incluso nos está diciendo a nosotros. Cree en Jesucristo, cree en el Evangelio y déjate bautizar, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a suceder después. Pero en el versículo posterior, que ya es justamente el 19, sus patrones, dice, viendo desvanecerse las esperanzas de lucro, se apoderaron de Pablo y Silas. Los arrancaron hasta la plazoleta. Bueno, ahí entonces esa plaza pública, ahí llega a rotear y todo lo que sucede que nosotros ya sabemos. Pero ahora es sorprendente porque son ellos quienes, cuando amaneció, los magistrados enviaron a los inspectores, dice, a los inspectores, para que dijeran al carcelero, deja en libertad a estos hombres. Así de sencillo, de la nada. Deja en libertad a estos prisioneros. Pero recordemos que también mucho antes dice que ellos fueron, no digo masacrados, pero simplemente fueron golpeados
golpeados tremendamente. Y Pablo por eso es que se levanta y dice, no señor, aquí no es solamente listo para ya te llega todo padre y que toscañe, jabón y pure, jabón y pure. Entonces más o menos eso es lo que da a entender. Pero entonces ante esta injusticia, Pablo es el que se levanta y habla y dice, no señor, le dice, así como ustedes nos mandaron a la plaza pública. Entonces, de la misma manera queremos que ustedes también digan el por qué, ¿verdad? ¿Qué les motivó a ofrecer entonces? Esta es la pregunta, inesperadamente la libertad a los dos encarcelados. Habían tenido noticia de lo sucedido durante la noche. Más bien parece poderse conjurar que tenían injustamente el día antes en el modo de tratar a los acusados bajo la presencia de las mesas. En efecto, no sin motivo se hace notar en el capítulo 16-22 que durante el proceso también la multitud se había amotinado contra los misioneros. También la multitud. Así también una interesante ampliación del texto que se ha transmitido en diferentes testigos. Dice acerca del 16:39 que las autoridades de la ciudad habían rogado a los mensajeros de la fe que abandonaran la ciudad a fin de que la gente no vuelvan a amotinarse y vuelvan delante de nosotros con griteríos contra ustedes. Bueno, queridos amigos, esto es interesante. Entonces, por una parte, porque Pablo y Silas se presentan como ciudadanos romanos. Ciertos privilegios y muchos privilegios, ciertamente. Lo que nosotros observamos en especial, atención, es el comportamiento del apóstol. ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Qué es lo que Pablo quiere? ¿Qué es lo que Pablo quiere transmitir? No se contenta con una liberación informal. Invoca su derecho de ciudadanía romana, pide una señal de reparación de su honor. Entonces, no le preocupa su persona, sino su condición de apóstol. Su condición de apóstol. Su encargo como mensajero del Señor. La causa de la iglesia. Y es verdad que el mismo Pablo escribe en 1 Corintios 6:7 que sería mejor sufrir la injusticia de Pablo. Sería mejor sufrir la injusticia. Y esto sí que es bien concretito. 1 Corintios capítulo 6:7. Primero, ¿verdad? Del libro de los Corintios, capítulo 6, versículo 7. Es lo que nos está hablando. Capítulo 6, versículo dice 7. Aquí está. Ya está mal que haya litigio entre ustedes. Queda todo. Entonces, ¿acaso no es preferible sufrir la injusticia a ser despojado? ¿Acaso no es mejor eso, verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima como siempre, nos fortalece y nos ayuda para que podamos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Estamos en esta tercera semana ya, queridos amigos, del tiempo de Adviento, como el tema lleva nuestra salvación. Hemos gritado y pedido al Señor, rasga el cielo, Señor, y ven en medio de nosotros. Hoy
en esta tercera semana escuchamos la profecía de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 4, 23 al 24. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar, purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén serán agradables al Señor, como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Queridos amigos, aquí está esta gran profecía de Malaquías, es decir, el ángel de Dios, el mensajero de Yahvé, que viene a nosotros. Fíjense, queridos amigos, yo le envío, dice que estará y que ya está en medio de ustedes. Y Él lo que va a hacer es justamente purificarles, darles esa gracia que ustedes necesitan. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? La presencia de Dios es así, queridos amigos. Peñan de Yara la oíno, peñan de Abuite Vejina, o peñan de Jayqua, Ponata la ñan de Yara, oíma Vajina ñan en 10. Es la construcción del reino de Dios. Aquí verdaderamente Dios reina entre nosotros. Música y ponaitea, ¿verdad? Dios reine bajo el techo de cada paraguayo. Dios reine en nuestro hogar, bajo dorados o humildes techos. Tengan la patria donde reinar. Yayirué que upea lleva ñande yara y gato janguaisha yehuabojo ñeme eñande. Abeisha ñande abeilla huere cobete cobe pues. Se tiene que notar, se tiene que ver. Yo le envío a mi mensajero. ¿Y quién va a soportar su venida? Solamente aquellos que entienden que la venida de Dios es una venida purificadora y es una venida que transforma y hace que el hombre viva en la dignidad y en la justicia de los hijos del Señor. Que la bendición descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. No tengan miedo, dijo el ángel del Señor, que la alegría vengo a proclamarles hoy. En un pesebre ha nacido el niño.
Jesús, María y José encontraron y les contaron lo que dijo el Señor, y regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían escuchado y visto. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor. Y hoy vengo a pedirte, dulce niño Dios, que vengas a nacer dentro de mi corazón. Por gracia y amor, hoy puedo alabarte y cantarte, mi Señor. Príncipe de paz, salvaste mi vida y hoy mis labios proclaman. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nosotros decíamos que Pablo va hacia Tesalónica y ahí también comienzan algunas dificultades, como hemos escuchado en el primer bloque. El anteroetea, oye, pues oye, popetejico ahí por ahí, te la Pablo, Sila, o mía, o abeñande aputebe, ayepa, o mombe uñandeo y maja, ñande yara, ñande aputebe, o majahue, el Mesías, el que nos va a liberar, el que nos va a sacar verdaderamente de todo aquello que significa opresión, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí el hecho de llegar a Tesalónica, esta era
una ciudad portuaria muy importante. Hablemos un poco de Tesalónica, ¿verdad? Aquí también dice que había muchos judíos y aquí tenían una sinagoga en Tesalónica. Tesalónica, recordemos que era capital de la provincia romana de Macedonia. Contaba con una numerosa comunidad judía. Recordemos que también Pablo, cuando comienza a predicar, no es que Pablo se va y predica en el vacío a gente que tal vez ni conoce, no entiende de este aspecto de la buena noticia del mesianismo, porque en realidad la llegada al reino de Dios, como se predica, la llegada al reino de Dios en medio de la comunidad, pues si te vas ahí y les hablas simplemente a los paganos que no tenían ninguna historia, que no tenían ningún camino hecho, sin embargo, ellos se van a las comunidades judías. Tesalónica era una comunidad judía donde existían muchos judíos. Entonces, y como era capital de la provincia romana de Macedonia, entonces ciertamente que ahí burlula toda la cuestión de los negocios, de todo lo que significa entonces el comercio. Y Pablo se va y se dirige a ellos principalmente. Pablo después aprovechará la situación también para dirigirse a los otros, es decir, a las comunidades paganas. Pero por lo menos Tesalónica era la ciudad portuaria, puerto, entonces enseguida ya nos damos cuenta, al ser capital ciertamente de una de las provincias romanas, en este caso de Macedonia, imagínense, siempre una capital capo, entonces de ahí viene capital, la cabeza, lo esencial, lo fundamental de aquí, se abre todo. Y por lo tanto, la cantidad de personas y las comunidades, y aquí en este caso también hay comunidades judías, son numerosas. Tesalónica está a unos 160 kilómetros y una caminata de 3 días desde Filipos. Capítulo 16 de la situación en Filipos, 160 kilómetros. Yaguatana, 160 kilómetros, es decir, que no es tan cerquita, por decir, hay que hacer bastante y necesitas por lo menos 3 días de camino para llegar hasta ese lugar. A pesar que ustedes saben que los romanos normalmente, pero por lo menos con el ejército, las caminatas que hacían eran de 30 kilómetros, ¿verdad? Por eso es que, interesante, las ciudades, cómo se fueron formando, o los pueblos, casi siempre distaban uno de otro de 30 kilómetros. Entonces, pero no está ahí, al día siguiente voy a otros 30 kilómetros durante el día a caminar hasta llegar otros 30 kilómetros. Entonces aquí tenemos 160. Entonces es un poquitito forzado lo que nos está diciendo, ¿verdad? 3 días de caminata es forzado. Porque si vamos a ir como hacían, claro, lo hacían a pie, un ejército. Esto lo hacían seguramente de otra manera, pero te dice que es una caminata, pero entonces una caminata un poco forzada porque 160 kilómetros de Filipos. La Tesalónica moderna sigue siendo una ciudad grande y próspera, hasta ahora también. Los que visitaron esa zona de Grecia, entonces hermosas ciudades que tenemos ahí también, muy prósperas y con todas estas cuestiones arqueológicas maravillosas también. Ahora, lo primero que nos dice aquí es que Pablo, como de costumbre, primera cosa hoy, como ingenia debe, características esenciales, vaya para Pablo o punanay siempre, vaya para Pablo o escaina o eshaina, moba shahata, moba hata, amombe moba hata cuaoa lleva, moba hata ni monguetaje ni escuela, pero siempre de la buena noticia, como de costumbre. A ver, ya exacto, entonces, vaya para la ñande yara y se añade con esta palabrita, con esta frase. Y sobre todo, cuál es el significado profundo de un carisma y de un espíritu de anunciador,
de evangelizador, de querer dar a conocer la buena noticia del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En el centro de una de las zonas más populares e históricas de Roma se encuentra la Basílica de los Santos Cosme y Damián. Y no solo en Navidad, sino durante todo el año este templo tiene expuesto uno de los belenes más elaborados de toda la ciudad eterna. Un'opera fatta a Napoli. Se trata de una obra realizada en Nápoles en la época de Carlos de Borbón, que fue rey y promovió en Nápoles una artesanía en torno al Belén. Hay partes de este Belén realizadas directamente por el personal de su palacio y otras también por monasterios, por muchos artistas que en aquella época, en el siglo XVIII, eran famosos en la escultura, en la arquitectura y en la artesanía actual de la vestimenta de los personajes. El Belén mide casi 6 metros de largo y 4 de alto. El gran espacio lo componen 200 figuras hechas a mano que representan la escena de una vida normal en un pueblo ajetreado que se detiene a celebrar el milagroso nacimiento del niño Jesús. Este estilo de Belén se originó en Nápoles a mediados del siglo XVIII y este modelo en concreto se donó a la Basílica en 1939. Lleva expuesto más de 10 años y sigue siendo un gran atractivo popular. Vengono molti a visitare. Muchos vienen y nos visitan, muchísima gente. Y antes, cuando estaba en una zona más grande y antigua, había aún más gente y había colas todo el año, incluso en verano, que llegaban hasta la calle, siempre llena, llena, llena. Ahora está un poco más escondido, menos a la vista, digamos, pero la gente sigue viniendo. Turistas y residentes pueden visitar este fascinante Belén en la Basílica, justo al lado del Foro Romano. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Lo que has hecho por mí es de locos. Que me elijas a mí, que soy poco. Que me ames tanto, que no te alcanzo. Pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti.
aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Papa se desplazó hasta Acilia, en el sur de Roma, para pasar un rato con una treintena de sacerdotes de la zona y rezar la oración al Espíritu Santo preparada para este año pastoral. Las escapadas de Francisco para ver a los sacerdotes de su diócesis se están convirtiendo en costumbre. A mediados de noviembre visitó a párrocos de la zona de Tor Vergata, cerca del lugar donde hace más de 20 años tuvo lugar la JMJ del 2000. E il parroco Don Massimiliano di Santa Maria dell'Ospitalità. E qui ci sono gli altri sacerdoti. Salutiamo uno a uno. En septiembre también hizo otra escapada para ver a sacerdotes, en este caso a la parroquia de Santa María de la Salud en Primavalle. En los primeros años de su pontificado era más habitual verlo visitando las parroquias de su diócesis, donde dialogando con sus parroquianos, sobre todo con jóvenes y niños, habló abiertamente de temas más personales como su vocación al sacerdocio. Si sente nel cuore quando un ragazzo sente nel cuore simpatia e poi quella simpatia va avanti e sente amore per una ragazza e poi si sono fidanzati e poi si sposano, così si sente nel cuore quando il Signore ti dice tu devi andare avanti sulla strada per diventare prete, così l'ho sentito io. También se le pudo ver cerca del Vaticano en la parroquia de Santa María de las Gracias, confesando a los fieles en la tradicional celebración penitencial de Cuaresma. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. Yamañé Perumina, el capítulo 17. Estamos hablando y estamos viendo de cómo Pablo se sigue moviendo a pesar de todo lo que fuimos viendo, ¿verdad? De lo que había sucedido en el capítulo 16, en Filipos. Siempre hay dificultades y problemas. Cuando a Pablo, ya en el capítulo 17, ya mañana por que a pesar de los problemas, dificultades, alguna prisión en el capítulo 16 en Filipos. Un arresto así, pero por lo que se nota bastante desubicado de parte de los magistrados incluso, fuera de la ley. Pablo tú no denunció, mira que nosotros estamos bajo la ley romana, ¿verdad? Somos ciudadanos romanos. Pero en Durinei, vamos a pensar en algún judío etc. Pero ellos le dicen, no, mira que nosotros somos ciudadanos romanos. Porque ustedes saben bien que quienes azotaban o quienes castigaban a un ciudadano romano luego era castigado por la ley. Por eso es que nos decía, después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, que había sido, eran ciudadanos romanos. Porque Pablo luego les exige. Entonces, ¿qué lleve? Y bien, amigablemente, dice al final de cuentas. Repitieron las palabras de que ellos eran ciudadanos romanos. Entonces se asustaron y fueron a tratar amigablemente con ellos. Luego los pusieron en libertad y los invitaron a alejarse de la ciudad. Queremos entonces mostrarles muy bien, señores, que ustedes están muy equivocados. Entonces, bueno, vamos a seguir un poco cuando decíamos que aquí Pablo, como de costumbre, la primera cosita que decíamos es que Pablo discutió con ellos por medio de las Escrituras. Pablo discutiendo por medio de las Escrituras. La palabra griega traducida a discutir, ¿verdad? El discutir es la raíz de la palabra para el diálogo. El diálogos, día en griego quiere decir separar, división, poner en dos, ¿verdad? O más, ¿verdad? El asunto es separar. Ahora diálogos. Logos es tratar, hablar, palabra, la logos. Entonces la gente hoy ya le con la castellano me la diálogo y vamos a dialogar, va a decir la dialogar. Con areñeta ande, vamos, bueno, con areñeta se ande renduta. Con areñeta ande, a areñeta se. Con areñeta ande renduta a pesa, ¿entiendes? Vea la diálogos, la palabra compartida, la palabra dividida, la palabra puesta en confrontación. Pero con la discusión. Ya discutí y la gente. Ya dialoga y la gente. Entonces, bebé, ahora igual, puede mañana llorar, año por un año mongueta. Eres va el ande de calcular, listo, andupama. Pero agendú. ¿Ok? Andupama, listo. Con ese añeta, ande con angare mañana se. Ese es el diálogo. Cuando es importante la J, y todo lo contrario del diálogo es el monólogos. Monólogo ya no ve. Cuando palabra griega me meto en la ya monólogo. Amba es la monólogo. Allá es de chistoso mi hangman de ya es cuca y se ñore bebé. Mono quiere decir uno. Logos, palabra. Entonces, señor, a ver, ahí como nito, lleva. Pero yo tengo años chistes, chistosos, antes a me lleva. Cuca y se ñore. Entonces, vendan de endulce, porque ñore, no hay, entonces, capacidad de tu parte de la escucha. Entonces vos pensás que en de la y por lo tanto después viene también como consecuencia derecha para la sea vean la monólogo.
Apello la dictador, apello ya ese. Es interesante, ¿verdad? Todo ese proceso y toda esa concatenación, todo va unido. La ñandella y cuando metí palabrita ya ese añade mindo ese abella y había sido como el aspecto de nuestra propia vida religiosa. Muchas veces no somos capaces, ¿verdad?, de dialogar con el Señor. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con Mañan de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Hoy un niño ha nacido en el pueblo de Belén, y aunque pocos lo esperaban, él lleva por nombre Rey, consejero y admirable. Es el príncipe de paz, es el Dios entre nosotros, es luz en la oscuridad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz aquellos que él ama, los de buena voluntad. Con los ángeles cantamos el misterio de amor, abrazamos la esperanza, ha nacido el Salvador. Hoy un niño ha nacido en el pueblo de Belén, y aunque pocos lo esperaban, él lleva por nombre Rey, consejero y admirable. Es el príncipe de paz, es el Dios entre nosotros, es luz en la oscuridad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz aquellos que él ama, los de buena voluntad. Con los ángeles cantamos el misterio de amor, abrazamos la esperanza, ha nacido el Salvador. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Número 39 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La pregunta es muy breve. ¿Solo Dios es? Y responde,
Mientras las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer, solo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Él es el que es, sin origen y sin fin. Jesús revela que también Él lleva el nombre divino, yo soy. Está en Juan 8:28. Bien, la pregunta es curiosa, ¿no? ¿Solo Dios es? Seguro que recordáis o habéis escuchado o habéis pronunciado esta expresión. No somos nada. Esa expresión seguro que la hemos escuchado o la hemos pronunciado. No somos nada. Esa experiencia de nuestra pequeñez, de que nuestro ser es débil, es fugaz, es una experiencia a la que podemos llegar pues, por dos caminos, ¿no? Uno es el camino de estar en una situación de debilidad en la que uno ve que las seguridades en las que está fundado en su vida de repente desaparecen, pero cuidado, también esa expresión, no somos nada, puede experimentarse, puede barruntarse cuando alguien se abisma en el ser de Dios, cuando se pone en presencia de Dios y al ver la grandeza de Dios, al ver su ser infinito, siente su pequeñez y dice, no, soy tan pequeña cosa, ¿no?, ante el ser de Dios. Pero sin embargo, aunque ante Dios nos sentimos muy poca cosa, no somos nada, sin embargo, al mismo tiempo, lo somos todo para Él, porque hemos sido queridos por Él, hemos sido amados por Él, ¿no? Por lo tanto, vayamos a la afirmación del catecismo. Solo Dios es. Hay que decir que nosotros somos por participación de Dios. Somos, ciertamente, somos, pero no tenemos la capacidad de ser por nosotros mismos. Hemos recibido el ser participado de Dios. No en la medida, fijaros bien, no en la medida panteísta, como si fuésemos una emanación de Dios, no. Porque Dios verdaderamente nos ha creado. Y al crearnos de la nada, no somos una emanación de Dios. O sea, nuestro ser ha comenzado a ser en el tiempo. Hemos sido creados de la nada, pero hemos participado del ser de Dios. Somos porque Él es. Y obviamente nuestro somos es en minúscula, pero somos reflejo de su ser. Y todas las perfecciones, ¿no?, que contemplamos en nuestra vida, ojo, que tenemos muchas cosas buenas. Sería una visión errónea la de ver únicamente nuestro pecado y nuestros defectos. No, tenemos que ser capaces de descubrir todas las huellas de Dios que existen en nosotros, ¿no? En nuestra vida hay bondad, claro que la hay. Dios es la suma bondad. En esta vida también hay belleza, cuántas cosas bellas nos rodean. Dios es la suma belleza. En nosotros también hay, ¿no?, una inteligencia. Dios es la suma sabiduría, ¿no? Todas las perfecciones que vemos a nuestro alrededor son reflejo y participación de ese sumo ser de Dios que está lleno de todos los atributos, pero en sumo grado. Si hay cosas bellas es porque hay una belleza suprema. Si hay cosas buenas, es porque hay una bondad. Si hay gente santa, es porque hay un santo que solo Dios es santo y nos permite participar de su santidad, ¿no? Esta es la afirmación de decir, solo Dios es, pero al mismo tiempo nosotros somos en Él y participamos de sus perfecciones. Y estamos llamados, porque puesto que hemos sido creados a su imagen y semejanza, a reflejar mejor todavía todas esas perfecciones de Dios. Ojalá, ¿no?, quien ve nuestra vida vea en ella un reflejo de los atributos, ¿no?, de todas las virtudes, de todos los dones con los que Dios llena el universo. Un detalle, dice este punto del catecismo, el punto 39, ¿no? Solo Dios es. Bueno, pues en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 28, Jesucristo dice, yo soy.
yo soy. Sabréis que yo soy. Cuando él dijo yo soy, claro, se entendió que estaba afirmando, estaba haciendo referencia a su divinidad. La afirmación de Jesucristo yo soy se está aproximando a ese yo soy el que soy del Antiguo Testamento, y fue percibido obviamente por parte del pueblo judío, aquellos que no creían en Jesucristo, como una blasfemia. ¿Cómo dice yo soy, haciendo suya esa expresión del Antiguo Testamento, yo soy el que soy? Está Jesús utilizando esa expresión para revelar al mundo su identidad divina. En resumen, nos quedamos con esta afirmación: solo Dios es. Nosotros somos muy pequeña cosa, qué poca cosa somos, no somos nada, sí, pero al mismo tiempo lo somos todo para Él, porque Él ha querido que existamos. No existimos por equivocación, no estoy aquí porque haya resultado algo no previsto, no, soy porque ha habido una decisión de ese que es de crearnos y de que participemos de la maravilla de su ser en la creación. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Lleva pona con Ñandeyarañe en Cañandejina, capítulo 17, versículo 3 principalmente. Estábamos diciendo que lo primero que Pablo hace es la explicación, entra en el texto, procura entender lo que dice el texto, lo que quiere transmitir el texto, y eso es lo que va declarando y exponiendo. Entonces Pablo hizo el trabajo de exponer. Lo primero que hacemos, tratar de exponer el texto. Esta palabra literalmente significa abriendo. Pablo abrió las Escrituras con claridad y sencillez. ¿Ustedes? Pablo entonces abre el abanico, abre las posibilidades, les va haciendo entender primero. ¿Viste que la palabra apunta a eso, queridos amigos? Va exponiéndose, va abriéndose, ¿verdad?, a lo que justamente después Pablo lo va a presentar de una manera, pero así bien pedagógica. Vaya a entender, vaya a oír entonces pues o cuabota veja pichacuera penguana. Este es el segundo elemento. Y luego, queridos amigos, Pablo hizo el trabajo de demostrar que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, dando evidencia, es decir, probando, que significa poner junto o presentar ante alguien. Lo que dice el área probar, te pongo aquí delante, te presento, esta es la realidad. La idea es entonces presentar evidencia persuasiva a los oyentes, es decir, ya sacande aruana muy pende tiene no debe ya ñande presentar delante ñande be ñande y gusto ve ñande de beta ne tiene no debe no sea muy de la gente ne tiene no debe que dice na be sacande na be esa y eso es lo que hace. Primero explica los textos. Número 1, hace una exégesis, hace una buena interpretación. Segundo paso, lo demuestra. Es decir, le trae aquí, te pone delante, o cuabonde, o sacande, o mozanan viven en donde debe llevar. Como decimos nosotros, hay que poner aquí las cartas sobre la mesa. Ya, las cartas sobre la mesa. Ya me invité y nada. Ya me invité a güey, ya, entonces, y que tú entrovete aña mañana, ya decía, ave, esta es la realidad. Entrovete allá esa paiteamba, evalonía bebé.
poner las cartas sobre la mesa. ¿Y qué es lo que Lucas aquí nos está mostrando y está mostrando a todos los judíos, ¿verdad? Porque él tiene que poner las cartas sobre la mesa, tiene que demostrar qué es. Tercer elemento entonces aquí. Demostrar. Primero es mirar el texto, segundo es demostrar que eso es así, y tercero es justamente clarificar qué es lo que Dios verdaderamente quiso hacer. Entonces aquí ya estamos haciendo la interpretación. Es el tercer momento. Un texto, una exégesis y ahora una interpretación. Ambas es de Lucas y dice que Pablo hizo el trabajo de demostrar que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Padeciese y resucitase de entre los muertos, dando evidencia, que significa probando, poner junto a nosotros, presentar ante alguien. Es la idea de presentar evidencia que pueda persuadir. Ya shariré, ya mañariré, ahí está. Ya pocuriré, lleva, ahí cuarirás enduriré. Entonces me puedo cerciorar y puedo decir, sí, cierto, y te la oye, y bueno, y así entonces, queridos amigos, Pablo da énfasis en todo eso a quién es Jesús. Porque la demostración principal, que en este versículo 3 sobre todo nos está diciendo, es que Jesús, a quien yo les anuncio, pues a la iglesia y yo, decía él, es el Cristo. Porque queremos dar el paso. Motos volañan de GPS, a esa caja BM, peñan de Yara un boubacpe, peñan de Yara, e iba cuena avejina, pea la shera, peajina la Mesías, upea la moazata PM la hipo, a Jeseru vive she, a moazata PM la shepo lleva, pepu ayen jamás a la dignidad del hombre, de los hijos de Dios, ahí está. Y entonces, eso es lo que Pablo está queriendo mostrar y está mostrando. Y en él, lo que él hizo por ellos es lo esencial y lo fundamental, que es la muerte y la resurrección de entre los muertos. Muy bien, queridos amigos, así vamos a seguir mirando esta teología profundísima, ¿verdad?, que nos va presentando San Lucas a través de los hechos de los apóstoles. Por el día de hoy me despido de ustedes. Les agradezco este momento que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, centrándonos en este versículo 3. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.